¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Bienvenidos a un nuevo programa, a su programa con el que comenzamos este sábado maravilloso. Bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática. Bienvenidos, en definitiva, a Tiempo de Reunión. Les deseo a todos un muy, pero muy feliz sábado. Los saluda su hermano en Cristo, Leandro Pena. En esta oportunidad estaremos estudiando la lección para este trimestre titulado Libertad Religiosa, Salud y Temperancia, y ya estamos llegando a los últimos temas de esta lección espectacular que Dios nos ha regalado para este tiempo. ¿No les parece? Este sábado estaremos compartiendo la lección número 9 titulado Juan el Bautista, tipo y antitipo. El personaje es conocido, pero las palabras no son tan familiares para nosotros, ¿sí? Un tipo, un antitipo, el original, la copia, la realidad, la sombra, son todas palabras que podríamos utilizar para referirnos a esta gran historia y que nos dice sobre lo que debiéramos hoy ser como pueblo. Para esto me estarán acompañando dos hermanos muy queridos. Mi hermano Víctor López, de Puerto Rico, del ministerio El Fuerte Clamor. Y para la segunda parte del estudio me estarán acompañando mi hermano Emanuel Vallejos, por ahora de Argentina, del canal de YouTube Infonom. Y para finalizar tendremos las tan esperadas perlas escogidas de los testimonios a cargo de mi hermano Daniel Castelblanco de Roncesvalles, Colombia. Les quiero agradecer a los tres y también a las hermanas que han participado en la lectura por las reflexiones que nos han compartido para considerar en este programa. Antes de comenzar, te invito a buscar tu Biblia, que busques alguna lapicera, algún anotador y, obvio, tu lección. Que todavía no la tenés descargada, no importa, puedes hacerlo ahora mismo ingresando al sitio web www.tiempodereunión.com y descargar el folleto en el formato que vos prefieras, ¿sí? Para leer en tu celular, en la tablet, laptop o para, como así, imprimirla. Por último, no quiero dejar de invitarte a participar en este programa ahora mismo desde el chat con tu saludo. Por cierto, queridos amigos, feliz sábado a todos los del chat, con tus comentarios sobre la lección, pasajes bíblicos, citas de los testimonios, preguntas, dudas, sugerencias. También podés participar compartiendo esta transmisión en este enlace, ¿sí? En tus redes sociales, WhatsApp, Facebook, en tus historias, allí donde están quienes más necesitan de esta palabra. Pero también te invito a participar en este programa. ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta leer alguna cita, un testimonio, algún pensamiento de lo que estamos estudiando? ¿Tal vez una poesía? Escribinos tanto a Arturo como a este servidor y nos estaremos poniendo en contacto con vos, ¿sí? Ahora sí, damos comienzo al programa y te invitamos a buscar de forma reverente a Dios en oración, ¿sí? Vamos a hablar con Él como nuestro gran amigo y que Él dirija esta reunión. Así que, ¿dónde estás? Nos ponemos reverentes para orar. Amante y buen Dios que moras en los cielos y que te complaces, Padre, de hacerlo también muy cerca de nosotros. Te doy las gracias, Señor, por este momento tan especial que nos regalás para abrir tu palabra, para considerarlo juntos como hermanos, a través de estos medios que todavía nos das la libertad de hacerlo. Y te ruego, Padre, en esta hora que nos des tu espíritu para considerar estos temas, pero sobre todo te rogamos el espíritu y el poder de Elías en esta generación, que podamos ser fieles representantes tuyos a través de estos testimonios sencillos que nos das en tu palabra de lo que realmente deseas para nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón por no haberlo hecho hasta aquí y te rogamos ahora que tú nos instruyas por medio de tu palabra. Cuida y bendice a cada hermano que estará presente en esta transmisión, que tú bendigas cada hogar, cada familia, cada altar que se está levantando, alabando y bendiciendo tu nombre, que allí, Padre, puedas enviar la presencia de tu Espíritu, de tus ángeles. Y te pido, Señor, sobre todo, que alejes toda influencia del enemigo en este momento. Lo rogamos y lo agradecemos en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Queridos amigos, de esta manera vamos a comenzar con el estudio de la Escuela Sabática para esta noche, para este sábado, de la lección número 9, ¿sí? Juan, el tipo y el antitipo, considerando las preguntas número 1 a las 6 a cargo de nuestro hermano Víctor López. Así que adelante, mi querido hermano, mi querido servito, que Dios te bendiga en la presentación de este estudio. Buenas noches, hermanos, un feliz sábado para todos los que estén conectados en este momento. Primeramente le queremos dar gracias a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí en este precioso sábado.
Esta lección, hermano, es la lección número 9, una lección sumamente importante para el tiempo en el que estamos viviendo, una lección tremenda, hermanos. Esta lección, como dije, es la lección número 9 y lleva por título Juan el Bautista, tipo y antitipo. Así que, hermano, Juan había sido anunciado ya por los profetas, ¿verdad? Especialmente por Malaquías, por Isaías. Y Malaquías había anunciado ya la obra de Juan. En Malaquías 3:1 dice que aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto, he aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Y como medio de su cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Dice, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Eso dice en Mateo 3:3. Diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Gloria a Dios, hermanos. Sabemos, ¿verdad?, que Él iría delante de él, lo dice también en Lucas 1:17. Él irá delante de él en el espíritu y en el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar el pueblo dispuesto para el Señor. O sea, hermano, Juan iba a preparar el camino y preparar un pueblo dispuesto. Había que estar dispuestos, con corazones dispuestos, había que estar dispuestos para buscar al Señor, para entregarnos a Él. Por lo tanto, hermanos, en el verso 76 de Lucas 1 nos dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. O sea, que era llamado niño profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos. Gloria a Dios, hermano. Por lo tanto, vemos en la profecía donde fue anunciado, ¿verdad?, del profeta Juan. Vemos también parte de su cumplimiento de la profecía y vemos también la instrucción que se le dieron a sus padres. Sus padres recibieron instrucciones respecto a sus hábitos de vida, respecto a todo lo que concernía en la crianza del hijo, ¿verdad? Porque esto era Juan era una persona a la que Dios mismo escogió desde el vientre de su madre. Y esto nos lo dice también en Lucas 1:15. Dice, porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Dice, hermanos, que iba a ser grande delante del Señor, que no bebería ni vino ni sidra. O sea que también fueron instruidos a los hábitos de la vida, ¿verdad?, que debería llevar Juan. Esto está tremendo, hermanos. Le damos gloria a Dios por esto. Por lo tanto, en su vida posterior, ¿verdad?, dice que en Lucas 1:80, que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en el desierto hasta el día que se mostró a Israel. Por lo tanto, hermanos, llega el momento donde Juan se separa de su familia para ir al desierto, para recibir dirección solamente del cielo. O sea que ya en este tiempo las autoridades eclesiásticas estaban en un estado vergonzoso, hablando espiritualmente, en un estado que no hubiese ayudado a Juan llevarlo a las escuelas de los rabinos, porque estaba todo corrompido. O sea que para llevar este acontecimiento
Dios mismo quiso dirigir a Juan y llevándolo al desierto. Dice la nota 1, que no quiero dejar de leer las notas están muy importantes, hermanos, son muy importantes. Dice: la vida de Juan fue sin placer, fue penosa y abnegada. Su vida fue solitaria. No se aferró a la familia de su padre para disfrutar de su sociedad, sino que la dejó para cumplir su misión. Gloria a Dios, hermano. O sea que vemos que Juan se apartó de su familia, se fue al desierto donde iba a recibir instrucciones, donde iba a tener una íntima comunión con Dios en el desierto, y él quiso cumplir la misión. Era un hombre poseído completamente por el Espíritu de Dios, hermano. Entonces, hermanos, dice que Juan, ¿verdad? En Marcos 1:6 dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y portaba un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. O sea, hermano, comenzando con la vestimenta, él ya estaba dándole una reprensión al pueblo en aquel entonces, que era el pueblo de Israel, donde los líderes religiosos tenían sus vestimentas lujosas, que todo lo que concernía al tiempo de Juan eran trajes de lujos, y él estaba predicando, ¿verdad? Y llevando la palabra y enderezando el camino del Señor con un simple vestido de pelo de camello y con una correa o un cinturón sobre sus lomos. Y dice también que comía langostas y miel silvestre. Quiero hacer un énfasis aquí en que comía langostas y miel silvestre. Cuando nos estudiamos la cultura de Israel, el pueblo de Israel, la cultura de Israel, cuando la estudiamos no para judaizarnos, sino para comprender un poco más la Biblia, nos daríamos cuenta de que en los tiempos de Juan y en los tiempos de Jesús y en los tiempos nuestros en Israel todavía existe, y no solamente en Israel sino a nivel mundial, existe el árbol del fruto algarrobo. Y este árbol era su fruto en su estado verde era bien parecido a la langosta, y por eso en aquel tiempo se le llamaba langosta, y hoy día también se le llama langosta a ese fruto de algarrobo. Por lo tanto, la Biblia dice que comía langostas y miel silvestre. Sabemos que Juan tenía una alimentación sana, una alimentación que ya vimos que no bebía ni vino ni sidra, que era una persona completamente vegetariana o vegana, como podríamos decir. Por lo tanto, hermanos, no tenemos dudas de que Juan, su alimentación, donde nos indica que la langosta era la algarroba. También nos dice, por esta razón, en el desierto él llevaba esta vida, ¿verdad? Esta vida, una vida temperante, llevaba una vida negada. Y nos dice la nota 2 que Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía ser una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerle sentir la santidad de los requerimientos de Dios. Todo esto se había perdido, hermanos. Y su necesidad de la perfecta justicia divina. O sea, venía a presentarle a todos los judíos, al pueblo de Israel y a los líderes también, la forma o
a lo que el pueblo verdaderamente se tenía que someter, que era la justicia divina y no a la justicia del hombre. Un mensajero tal debía ser santo, dice. Debía ser templo del Espíritu de Dios, a fin de cumplir su misión. Debía tener una constitución física sana, una fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Así, hermanos, que nosotros, ¿verdad? Juan, vemos que a través de su alimentación, a través de la comunión que tenía con el Dios de los cielos, él tenía fortaleza, constitución física sana, fuerza mental y espiritual, y así podría vencer, ¿verdad? O dominar sus apetitos y pasiones. Gloria a Dios, hermanos. Yo quiero leer una cita de Ellen G. White, ¿verdad? Donde dice: Consejos sobre el régimen alimenticio, página 119, nos dice: el respeto manifestado al debido trato del estómago será recompensado. O sea, todo lo que nosotros hacemos para la honra y gloria de Dios es recompensado. O sea, si nosotros tratamos bien nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nos dice la cita: el respeto manifestado al debido trato del estómago, o sea, a través de una buena alimentación, será recompensado con claridad de pensamientos, fortaleza mental, y vuestros órganos digestivos no se gastarán prematuramente para testificar contra vosotros. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué nos da? Nosotros tener una buena alimentación y cuidarnos y ser temperantes y para controlar nuestros apetitos y nuestras pasiones. Somos recompensados cuando hacemos lo que a Dios le gusta, ¿verdad? Hermanos, por lo tanto, dice en la nota 3 que Juan era un antitipo, ¿verdad? ¿De qué era Juan un antitipo? Dice que Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a los que saldrán con el espíritu y el poder de Elías para anunciar el día de la ira y la segunda venida de Jesús. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, si Juan, es muy importante estudiar la vida de Juan y todo lo que Juan hizo en su misión que le correspondía, que era enderezar el camino para la venida de Cristo. Por lo tanto, hermanos, el pueblo que ha de estar en este tiempo, en este último tiempo que estamos viviendo, pasaría a ser un tercer Elías. O sea, el primer Elías que hubo era en los tiempos de los reyes, el segundo Elías que nos dice Lucas, nos dijo que venía con el espíritu y el poder de Elías. Por lo tanto, Juan venía a pasar a ser el segundo Elías, y el tercer Elías es el pueblo que se levantará en este último tiempo, hermanos. Hermanos, acordémonos que todos los patriarcas y todos los profetas desearon estar en este tiempo para proclamar la pronta venida del Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, nos tocó a nosotros estar en este tiempo. Quiera Dios que nosotros podamos llevar, ¿verdad?, los requerimientos del cielo, que podamos tener una comunión íntima con nuestro Salvador. Y todo lo que hacemos, hermanos, es para nuestro beneficio. Dios nos quiere salvar. Que el Señor los bendiga rica y poderosamente, es mi deseo de oración. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Servito, por esta presentación. Como pudieron ver, el hermano
desarrolló la primera parte de la lección de las preguntas 1 a las 6 para presentarnos al primer antitipo de Elías, a Juan el Bautista, quien es nuestro modelo para entender la obra que nos toca en el tiempo del fin. Los puntos fueron claramente desarrollados por el hermano y vamos a considerarlos. ¿Cuál fue la misión de Juan el Bautista? Preparar a un pueblo para la segunda venida. ¿Cómo debía ser educado este joven? Con una alimentación especial. No fue solo una preparación espiritual, también no fue una preparación física. Hay quienes menosprecian el mensaje de salud y hay quienes hacen del mensaje de salud el todo del todo. Y hermanos, los extremos siempre son malos. ¿Debemos prepararnos físicamente? Sí, pero también mental y espiritual para la segunda venida de Cristo. ¿Dónde vivía Juan? En el desierto. Vivía alejado de la sociedad, sin placeres, una vida penosa, abnegada, solitaria. No se aferró a su familia, no disfrutó de la sociedad, dejó todo para cumplir su misión. ¿Cómo era la vestimenta? ¿Cómo era su alimentación? En una palabra, era sencilla. Y fue por medio de instrumentos sencillos que Dios transformó el mundo, ¿sí? Y qué gran lección para nosotros hoy, ¿verdad? Pues, si todo esto les pareció interesante, veamos cómo esto se articula con el antitipo, con el mensaje que Dios tiene para darnos a nosotros, que debiéramos ser un reflejo de estos grandes hombres de fe. Por este motivo les dejo con mi hermano Emanuel Vallejos, que nos presentará un comentario sobre las preguntas 7 a la 13 de esta misma lección. Así que adelante mi hermano Emanuel, el tiempo es todo tuyo. Nuevamente, gracias por tu participación y que Dios te bendiga muchísimo, mi hermano. ¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para todos. A mí me tocó comentar la escuela sabática desde las preguntas 7 en adelante. Para todos aquellos que quieran descargar el folleto de escuela sabática lo pueden hacer de la página tiempodereunión.com. Ahí está en formato PDF, en diferentes formatos para todos aquellos que quieran descargarlo. Y en esta ocasión nos habla acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista y nuestra función en el tiempo del fin también como Juan el Bautista, ¿no? Nosotros somos llamados a cumplir una misión similar. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista lo que hizo básicamente fue preparar el camino para la venida del Señor, para su primera venida. Y nosotros como pueblo, como iglesia, somos llamados a preparar el camino para la segunda venida del Señor, para la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, las implicancias que tiene el mensaje y el estilo de vida de Juan el Bautista son realmente muy importantes para nosotros como pueblo peculiar, como pueblo remanente de Dios en este tiempo final. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención a mí, ¿no? Sobre Juan, esto está en Mateo capítulo 3, verso 4, que dice que Juan tenía su vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Por qué la Biblia haría un detalle, una descripción de la vestimenta de Juan y de la comida de Juan? Evidentemente Dios quería llamarnos la atención a nosotros a que estas cuestiones eran particulares, estas cuestiones eran peculiares, no eran iguales que las del resto de la sociedad en la que vivía Juan, y sobre todo que la del resto del sacerdocio al cual Juan podría haber pertenecido, porque era hijo de un sacerdote. Él podría haber seguido una vida bastante distinguida, siendo miembro de una familia distinguida de sacerdotes. Él podría realmente haber vivido en los placeres, en los deleites del mundo. Sin embargo, Juan hizo un contraste con una vida extremadamente sencilla, extremadamente sencilla en comparación con lo que era la vida de los sacerdotes de aquella época. En Mateo capítulo 23 Jesús se explaya bastante acerca de las ropas espléndidas de los escribas y los fariseos, de los sacerdotes, de esa casta sacerdotal que se distinguía bastante del pueblo común. De hecho, se los llama a veces sepulcros blanqueados, porque esto tiene que ver con que se vestían de una manera muy extravagante. Ellos trataban de demostrar su santidad por medio de su vestimenta, por medio de la gloria de su vestimenta. No era una vestimenta sencilla. La vestimenta de Cristo, la vestimenta de Juan, la vestimenta de los apóstoles, contrastaba muchísimo con la vestimenta de los escribas, de los sacerdotes, ¿sí? De la gente que en realidad vivía en los placeres y en los deleites del mundo. Entonces yo me preguntaba y decía, ¿por qué esta descripción de una vestimenta sencilla, hecha con pelo de camello, un cinto de cuero, y una comida sencilla? Langostas y miel silvestre. Y hago la aclaración acá porque siempre hay una confusión con respecto a esto. Las langostas que comía Juan eran los frutos del algarroba, un árbol que crece en el desierto, ¿sí? Muy similar a uno que crece también acá en Argentina, que tiene unas vainas con una carne adentro y con semillas.
Esas son las langostas, se les llamaba langostas porque tenían la apariencia de una langosta cuando esas frutas todavía estaban verdes. Por lo tanto, la alimentación de Juan era estrictamente vegetariana, ¿sí? Era una comida muy sencilla, una comida a la cual podía él acceder en el desierto, ¿sí? Dedicándose en su tarea, en su trabajo, en su ministerio de predicar el Evangelio. Él no tenía tiempo para los deleites y los placeres del mundo. Su vestimenta sencilla y su comida sencilla eran una reprensión contra la ostentación y la glotonería de sus contemporáneos, ¿sí? ¿Y dónde está la descripción acerca de cómo era la sociedad del primer siglo de la era cristiana? Esto se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 6, donde se describe un poco cuál era la condición de la época de Juan el Bautista. Y dice así: «Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están corroídos, y su óxido testificará contra vosotros, y comerá vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han segado vuestros campos, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en placeres sobre la tierra, y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestro corazón como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no resiste». Bueno, básicamente está condenando el amor a las riquezas ilícitas obtenidas por medio del fraude, por medio de la estafa a los obreros, y era simplemente para vivir en deleites, para vivir en los placeres de este mundo, ¿sí? El amor a los placeres, el amor a los deleites traía opresión sobre la clase trabajadora, sobre las personas más humildes que eran estafadas. Y ya hemos hablado aquí en la escuela sabática de cómo la idolatría, por ejemplo, generaba opresión. El amor al dinero, que es idolatría, el amor a los placeres, que es idolatría, eso traía como consecuencia opresión. Y en ese contexto es que Juan el Bautista tenía que llevar a cabo su ministerio. Y para diferenciarse claramente de la clase sacerdotal, las vestiduras y la comida de Juan testificaban que los intereses de Juan eran totalmente distintos a los intereses egoístas de su generación. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la Biblia predice que el tiempo previo a la venida de Cristo va a ser exactamente igual. Esto lo podemos leer en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, que habla acerca de los postreros días. Dice: «Sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evita». La última parte es importante porque dice teniendo apariencia de piedad, o sea, esta condición de amar los placeres más que a Dios, de buscar la complacencia propia más que buscar la voluntad de Dios, no se está refiriendo simplemente a la sociedad secular, se está refiriendo a que, como en los días de Juan el Bautista, la clase sacerdotal, la dirigencia religiosa, en gran medida, no van a buscar la voluntad de Dios, no van a buscar predicar el Evangelio. Por lo tanto, el pueblo de Dios en los últimos días se va a diferenciar de esa clase sacerdotal por medio de dos características fundamentales: la reforma en el vestir y la reforma en la comida. Nosotros somos llamados a dar un testimonio distinto al que el mundo cristiano está dando con respecto a la ostentación, la vanagloria, la sensualidad, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con la reforma en el vestir. Es decir, tenemos que usar ropas sencillas, tenemos que usar ropas que no dañen nuestro cuerpo, no que se ajusten simplemente a la moda, sino que conserven el pudor, etcétera, etcétera. Hay un montón de cuestiones que envuelven al tema de la reforma en el vestir. Y nuestra comida también tiene que testificar acerca de nuestra fe y de que nosotros en realidad no vivimos para comer, sino que comemos para vivir. Es decir, tiene que ser el motor que nos dé fuerza para predicar el Evangelio. Y si es una comida que nos deprime, bueno, estamos deshonrando a Dios. Si es una comida que nos enferma, estamos deshonrando a Dios. Si es una comida que cambia nuestro carácter, que altera nuestras emociones, etcétera, etcétera, porque hay muchos alimentos estimulantes, bueno, todo eso va a deshonrar a Dios. Nuestra comida tiene que ser sencilla, lo más parecida o lo más cercana
a la dieta original, a la dieta del Edén, porque por medio de la comida y por medio del vestido es que vamos a estar testificando y vamos a estar dando un mensaje de reprensión a el mundo cristiano que hoy en día es amador de los placeres de este mundo. Pero ¿cuál es el mensaje verbal, el mensaje que tenemos que dar a conocer igual que Juan el Bautista? Hay dos mensajes, o un mensaje dividido en dos partes, que lo podemos leer en Mateo 3:2, que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la primera parte del mensaje de Juan el Bautista y que tiene que ser el mensaje que tenemos que dar, un mensaje, un llamado al arrepentimiento, una amonestación al mundo. Pero inmediatamente después de este mensaje de amonestación viene la segunda parte del mensaje que está en Juan capítulo 1 verso 29, que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La justicia y la misericordia tienen que ir de la mano. Primero se amonesta, arrepentíos, y después, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que llamar al mundo al arrepentimiento y mostrarles cuál es el medio para obtener la redención de los pecados. Pero ¿podemos llevar a cabo la reforma en el vestir y la reforma en el comer por nuestro propio medio, por nuestra propia fuerza? Evidentemente no. La lección de escuela sabática agrega el texto de Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. O sea, todo lo que hagamos, hermanos, tiene que ser por la fe en Cristo. Si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos llevar a cabo ni reformas, ni dar un mensaje, ni cumplir nuestro propósito como los Juanes modernos o los Juanes de la última generación, si no es por medio de la fe en Cristo, si no es por medio del Espíritu de Cristo que Dios quiere poner en nosotros. Así que, hermanos, esta es la importancia de ver la vida de Juan el Bautista como un tipo, ¿sí?, del antitipo que vendríamos a ser nosotros, el pueblo de Dios en el tiempo del fin, que tiene que dar un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de reforma, con un fuerte énfasis en la comida y un fuerte énfasis en la vestimenta, como manifestaciones externas del cambio que hace Dios en el corazón del ser humano. Así que bueno, este es mi pequeño comentario a la escuela sabática. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz sábado, y le paso la palabra a mi hermano Leandro. Muchísimas gracias, mi hermano Emma querido. Muchísimas gracias, Emanuel, por la presentación. Para aquellos que recién se conectan, el hermano Emanuel del canal Infonom nos acaba de compartir un comentario claro y preciso de la lección número 9 de las preguntas 7 a la 13 para este sábado. Creo que muchos han venido aquí esperando escuchar la explicación de qué eran las langostas que tanto presentó Víctor como Emanuel. Incluso quienes hemos visto alguna vez alguna película donde aparezca Juan o un dibujo animado, recordaremos cómo siempre lo han graficado como un hombre, parece de las cavernas, prehistórico, para denigrar justamente lo que lo hacía distinto de las clases pudientes, de aquellos que no controlaban sus pasiones, ¿sí?, para despreciar este gran testimonio que nos trae la palabra de Dios acerca del más grande profeta. A veces pensamos que necesitamos grandes cosas para llevar la palabra, pero Dios siempre utiliza instrumentos sencillos para hacer una obra poderosa. Y el mensaje es bien práctico. Hablamos de cómo vivimos, hablamos de cómo comemos, de cómo nos vestimos. Por eso los hombres del tiempo del fin aparentan piedad, pero niegan su eficacia, o sea, niegan el poder. ¿Por qué? Porque el evangelio de este mundo no transforma, no tiene poder para cambiar. En cambio, el de Cristo nos transforma, nos hace distintos, nos hace separados. Una de las citas que más me impactó de la parte que repasó el hermano Emanuel, la nota número 6, comienza diciendo: al observar nuestra vida, los habitantes del mundo se forman una opinión de Dios y de la religión de Cristo. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 261. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que ven en nosotros nuestra familia? ¿Qué es lo que ven nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudio, de trabajo? ¿Qué es lo que ven? ¿Será que estamos reflejando con nuestra vestimenta, con nuestra alimentación, con nuestra vida al verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo? Como dice el himno, ¿puede ver al mundo a Cristo en ti? Habiendo mencionado los testimonios, los invito a considerar esta última parte, una de las más especiales, donde nuestro hermano Daniel nos presenta las perlas escogidas de los testimonios para esta semana. ¿Me acompañan? Bueno, adelante mi hermano Dani.
En este tiempo, justo antes de la segunda venida de Cristo y las nubes del cielo, debe realizarse una labor semejante a la de Juan. Dios llama a los hombres que prepararán a un pueblo para estar firme en el gran día del Señor. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Bienvenidos a las pérolas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos a Juan el Bautista, el Reformador y el tiempo del fin. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Para entender este tema, viajemos un poco al pasado. Y es que en el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. Anhelaba incitarlos a vivir más santamente. El mensaje que Dios les había dado para que los proclamase estaba destinado a despertarlos de su letargo y hacerlos temblar por su gran maldad. Antes que pudiese alojarse la semilla del evangelio, el suelo del corazón debía ser quebrantado. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro que les hacían recorrer las heridas del pecado. Y para ello, Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo, debía ser el templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen como las rocas y montañas del desierto. Juan debía destacarse como reformador. Por su vida abstemia y su ropaje sencillo, debía reprobar los excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan, una lección de temperancia dada por un ángel del trono celestial. Tales indicaciones del ángel fueron repetidas a Juan por sus padres con frecuencia. Desde la niñez se le había recordado su misión y él había aceptado el cometido sagrado. Para él la soledad del desierto era una manera bienvenida de escapar de la sociedad en la cual las sospechas, la incredulidad y la impureza lo compenetraban casi todo. Desconfiaba de su propia fuerza para resistir la tentación y huía del constante contacto con el pecado a fin de no perder el sentido de su excesiva pecaminosidad. Wow, y fue así como dedicado a Dios como nazareno desde su nacimiento, hizo el mismo voto de consagrar su vida a Dios. Su ropa era la de los antiguos profetas, un manto de pelo de camello, ceñido a sus lomos por un cinturón de cuero. Comía langosta simil silvestre que hallaba en el desierto y bebía del agua pura de las colinas. El aspecto singular de Juan hacía recordar a sus oyentes los antiguos videntes. En sus modales e indumentaria se asemejaba al profeta Elías. Con el espíritu y poder de Elías, denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras, directas y convincentes. Muchos creían que era uno de los profetas que había resucitado de los muertos. Toda la nación se conmovió. Muchedumbres acudieron al desierto. Y fue así como Dios le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Teniendo en mente esta experiencia de Juan el Bautista, podemos comprender que, tal cual Dios nos está llamando hoy, que como pueblo del fin de los tiempos, aprendamos de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Recordemos, queridos amigos y hermanos, que la mujer y el resto de la descendencia de ella se hallan en el desierto, comprendiendo las lecciones de temperancia y obediencia a Dios. Es por eso que Juan, al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. El mundo está entregado a la sensualidad, abundan los errores y las fábulas, se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que quieran alcanzar a la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta
Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Por eso es necesario que los cristianos sean estrictamente temperantes. Deben proponerse normas elevadas. La temperancia en lo que se come, en lo que se bebe y en la ropa que se usa es de gran importancia. Los principios deben ser lo que guía y no el apetito ni la moda. Interesante, pero ¿cuál es la mejor edad y el mejor lugar donde se pueden fundar y fortalecer esos principios? En la niñez y la juventud es cuando el carácter es más impresionable, entonces es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. En el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Más que cualquier dote natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. La juventud es el tiempo de la siembra, determina el carácter de la cosecha para esta vida y la venidera. Por tal motivo, los padres tienen que ser impresionados con su obligación de dar al mundo hijos que tengan caracteres bien desarrollados, hijos que tengan el poder moral para resistir la tentación y cuya vida sea un honor para Dios y una bendición para sus prójimos. Los que entran en la vida activa con principios firmes estarán preparados para mantenerse limpios en medio de la corrupción moral de este siglo corrupto. La obra de la madre es sagrada e importante. Debe enseñar a sus hijos, desde la misma cuna, a practicar hábitos de abnegación y de dominio propio. En un sentido especial, su tiempo le pertenece a sus hijos, pero si ocupa su tiempo mayormente con las necesidades de esta época degenerada. Si la sociedad, el vestido y las diversiones absorben su atención, sus hijos no recibirán la educación esencial. Y hasta muchas veces, para evitar la tarea de educar pacientemente a sus hijos en hábitos de abnegación, muchos padres los complacen dándoles de comer y beber lo que les plazca. El deseo de satisfacer el gusto y complacer las inclinaciones no disminuye con el correr de los años, y esos jóvenes mimados al crecer son gobernados por el impulso, son esclavos del apetito. Cuando ocupan su lugar en la sociedad y comienzan la vida por sí mismos, no tienen poder para resistir la tentación. Wow, ¿y como consejo? Que las madres mejoren cada oportunidad para educar a sus hijos para que sean útiles. Como lo hizo Elizabeth con Juan. Ahora, en esa misma línea de estudio, veamos cómo Dios ha permitido que la luz de la Reforma Pro Salud brillara sobre nosotros en estos últimos días, para que caminando en su luz podamos evitar muchos de los peligros a los cuales estaremos expuestos. Satanás está trabajando con gran poder para llevar a los hombres y a las mujeres a dar rienda suelta al apetito, complacer las inclinaciones y emplear sus días en descuidada locura. Les muestra atracciones en una vida de deleite egoísta y complacencia sensual. En una vida de deleite egoísta y complacencia sensual. Recordemos todos nosotros que la vida es un legado sagrado, algo que únicamente Dios puede permitirnos disfrutar y utilizar para su gloria. De hecho, Él mismo, que ha constituido la maravillosa maquinaria de nuestro cuerpo, será quien la mantendrá en buenas condiciones. Será quien la mantendrá en buenas condiciones si los hombres no se oponen a sus designios. Si los hombres no se oponen a sus designios. Él nos ayudará a mejorar y utilizar de acuerdo con la voluntad del Creador cada talento que se nos ha confiado. Días, meses y años se le añaden a nuestra existencia para que aprovechemos las oportunidades y ventajas para promover nuestra salvación individual. Y para que nuestra vida de sacrificio contribuya al bienestar de los demás. Al bienestar de los demás. De esta forma contribuiremos a edificar el reino de Cristo y manifestar la gloria de Dios. Es por eso que la fidelidad a Dios tiene un valor inapreciable. Él impone sus exigencias a todos los que entran a su servicio. Desea que la mente y el cuerpo se mantengan en el mejor estado de salud, que las facultades y los dones estén bajo el control divino y sean tan vigorosos y saludables como los hábitos de temperancia observados en forma estricta y cuidadosa puedan hacerlos. Todas nuestras energías y capacidades deben ser constantemente fortalecidas y mejoradas durante este tiempo de prueba. Solamente los que aprecian estos principios y han aprendido a cuidar sus cuerpos en forma inteligente y en el temor de Dios deben ser elegidos para asumir responsabilidades en esta obra. y
Y es así como el Señor me ha mostrado que muchísimos serán rescatados de la degeneración física, mental y moral, mediante la influencia práctica de la Reforma Pro Salud. Los principios de la Reforma Pro Salud serán aceptados favorablemente y muchos abrirán sus entendimientos, y así podrán avanzar paso a paso para recibir las verdades especiales para nuestro tiempo. De esa manera, la verdad y la justicia se encontrarán. La verdad y la justicia se encontrarán. Pero que al momento de llevar el mensaje de la Reforma Pro Salud, no vigilemos a los demás para señalarles sus faltas o errores. Enseñemos por el ejemplo. Sea nuestra abnegación y nuestra victoria sobre el apetito una ilustración de cómo se obedece a los principios correctos. Dejemos que nuestra vida dé testimonio de la influencia santificadora y ennoblecedora de la verdad. Y es así que, como pueblo, tenemos un mensaje que llevar. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Nuestro mensaje debe ser tan directo como lo fue el mensaje de Juan. Y aunque su vida estuvo en peligro, no vaciló en comunicar la palabra de Dios. Así de fiel debe ser nuestra obra en este tiempo. Amén, pero para dar un mensaje tal que debemos tener, y aquí, queridos amigos y hermanos, la perla de valor, y es la de que para dar un mensaje como el de Juan debemos tener una experiencia espiritual semejante a la suya. ¿Y cuál era ese código secreto de Juan? Miraba al Rey en su hermosura y se olvidaba de sí mismo. Contemplaba la majestad de la santidad y se sentía deficiente e indigno. La misma obra debe producirse en nosotros. Hemos de contemplar a Dios y al hacerlo perder de vista el yo. Juan compartía en su naturaleza las faltas y las flaquezas de la humanidad, pero el toque del amor divino lo había transformado. Amén, que el toque del amor divino transforme nuestros corazones y lleguemos a ser vasijas útiles para el santo servicio del Señor. Dios nos bendiga rica y poderosamente, y estas han sido las perlas escogidas de los testimonios. Un feliz Santo Sábado. Muchísimas gracias, mi hermano Daniel, por este comentario final, por estas perlas escogidas de los testimonios para esta lección. De igual forma, muchas gracias a las hermanas que participaron, ¿sí? A las hermanas de Puerto Rico, Tania, Maritza, Victoria, a las hermanas de Colombia, Vanessa y Alejandra, y a mi querida esposa Pamela por la lectura para estas perlas. Amigos, son muchas las cosas que podemos comentar sobre lo que acabamos de escuchar, pero hay puntos que a todos nos han llamado la atención. Primero, nuestra responsabilidad como mensajeros de Dios, como antitipos de Elías en este tiempo del fin. Y segundo, la responsabilidad de padres y madres en la formación de un pueblo que debe estar listo para cuando Cristo vuelva. La responsabilidad es enorme, pero Dios no ha colgado esta carga en nuestros hombros sin darnos la ayuda necesaria para llevarla adelante. Si está en nuestro corazón estar preparados y preparar a otros para el evento más esperado, para encontrarnos con nuestro gran amigo Jesús, todo esto se convertirá en un placer. Si dejamos morir al yo, si Cristo vive en nosotros, entonces nuestras facultades, nuestros dones, nuestra mente, nuestro cuerpo estará bajo el control divino. Entonces podremos llegar a ser felices, podremos llegar a ser fieles embajadores del Rey. ¿Puede el mundo ver a Cristo en vos? Esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Te interesa tener buena salud? El Señor nos ha dejado instrucciones para tener vida y vida en abundancia, para llegar a ser idóneos para la inmortalidad. De esta manera, queridos hermanos, nos estamos despidiendo. Hasta un próximo programa de Tiempo de Reunión a cargo de nuestro querido hermano Arturo, nuestro hermano Luis, Henry, Roberto, Selma y hermanos que lo acompañan. Pero antes me gustaría tener una palabra de oración para colocar todas estas decisiones a los pies de Cristo y que Dios actúe poderosamente en nuestra vida. Oremos. Querido y buen Dios, te doy las gracias, Señor, por este momento tan especial que nos permitiste pasar entre amigos, entre hermanos. Te doy las gracias, Padre, porque tú así lo has provisto y nos has regalado, Padre, una de las historias más maravillosas, que si bien el mundo la ha querido tergiversar, la ha querido cambiar, distorsionar, Señor, en tu palabra aparece con toda claridad esa misión a la cual nos estás llamando en esta hora, de llamar a un pueblo al arrepentimiento, de estar preparados, listos para cuando nuestro gran amigo, nuestro Señor Jesús, tu amado Hijo, venga a buscarnos, estemos preparados, estemos listos. Señor, queremos estar listos. Deseamos de todo corazón
tanto aquellos que debemos representarte como mensajeros, así también aquellos que tienen la responsabilidad como padres. Todos queremos estar preparados y preparar a otros. Padre, te ruego para que este ejemplo sea carne en nuestra vida y podamos ser esa generación que esté lista y que pueda ver a nuestro amado amigo Jesús venir en las nubes de los cielos a libertarnos, a sacarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Padre, todo esto lo agradezco y lo pido sin merecerlo, sino por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, para que estas promesas sean en nuestra vida un sí y un amén, para poder ver cambios, para que esta religión no sea piedad sin poder, sino, Padre, para que sea transformadora. Lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y de esta manera, queridos amigos, nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Feliz sábado, que Dios los acompañe en la reunión de mañana. Donde quiera que se encuentren, nos estamos encontrando prontito. Que Dios los bendiga. Chau, chau.